Hoy, chicos, voy a hacer una comparación de estos dos dispositivos. Por un lado tenemos el Series 5, el último en llegar, y por otro tenemos el Series 3, que es el dispositivo que tiene 2 años. Así que vamos a ver quién gana. Bueno, esto ya probablemente lo sabéis, pero vamos a compararlos de verdad. Y vamos a empezar por algo que puede que os parezca un poco raro, pero es la presentación, la caja en la que vienen nuestros dispositivos, y en este caso el Series 3 viene en una caja ya bastante tradicional que se abre de lado y que vamos a poder encontrar dentro de una caja dos pequeñas cajitas. En una nos vendrán las correas y en el otro, bueno, el dispositivo con una correa introducida, ¿vale? La que nos trae creo que es la talla S o M, SM, y luego está la ML, así que, bueno, de una manera sencillita vamos a poder encontrar esta caja, y a diferencia del Series 5, que es totalmente diferente, ya que nos viene una caja un poquito más grande, tendremos que de ahí sacar dos cajas, y en estas dos cajas, por un lado, en una parte nos vendrán las correas, las dos correas, no uno como en la anterior caja del Series 3, y después en otra parte nos vendrá ya la esfera como tal, que en este caso viene pues cubierta de un material bastante raro para mí. Es como una especie de piel, no es piel, tampoco es plástico, no sé cómo definirlo, ya lo estaréis viendo aquí en la imagen, y simplemente era una curiosidad deciros que viene diferente packaging en el Series 3 que en el Series 5. Y vamos a empezar ya con las diferencias palpables en cuanto a diseño, porque el Apple Watch Series 3 viene en dos tamaños, en este caso de 38 y de 42. Yo tengo las dos versiones grandes, en este caso la del 42 del Series 3, y el Series 5 viene con dos tamaños también, el 40 y 44. Yo tengo el 44, que la verdad no se nota mucho la diferencia, son bueno, 2 milímetros de diferencia que apenas lo vamos a notar. Después también tenemos que el grosor es diferente, ¿vale? Tenemos que es menos grueso el Series 5, aunque también en este caso apenas hay diferencias a simple vista. Si nos fijamos un poquito, sí que encontraremos estas diferencias. Y después, si nos revisamos un poquito el diseño, nos vamos a la parte de la pantalla. En este caso, en el Series 3, una pantalla OLED, y también esta pantalla OLED la tendremos en el 5, pero en este caso con la tecnología LTPO. Significa que siempre vamos a tener la pantalla activa si tenemos puesto el dispositivo, si tenemos puesto el Apple Watch. Si no lo tenemos puesto, se va a apagar como el Series 3, así que, chicos, tenemos que tener esto en cuenta, porque no es siempre activa, ¿vale? Siempre activa, siempre que tengamos puesto el dispositivo. Esto hay que tenerlo claro. Hablaremos un poquito más adelante de esta función. También tenemos una diferencia en los materiales, ¿vale? Mientras el Series 3 solo lo encontramos en aluminio, el Series 5 lo vamos a encontrar en aluminio, en acero, en titanio y también en cerámica, ¿vale? Tenemos diferentes colores para este tipo de materiales. En este caso también os tengo que decir que el mío es el más barato, es el de aluminio en ambos casos. En cuanto a la pantalla siempre activa, es algo que me ha llamado la atención del Series 5, es una cosa que sí que nos servirá, pero creo que no es tan pues diferencial como aparenta, ¿vale? Simplemente vamos a poder ver la hora en esas ocasiones en las que, bueno, se nos apague el dispositivo o la que esté mucho más tenue, y en aquellas ocasiones que estemos en el cine o en situaciones así un poco peculiares podremos activar una función que tiene modo cine para que ni siquiera pues esté tan activa, ¿vale? Simplemente que no se atenúe, que no pues esté encendida, literalmente. Otras diferencias las encontraremos en el sensor de frecuencia cardíaca. En el Apple Watch 3 encontramos el sensor de primera generación, que funciona bastante bien, igual que en el Series 5, que encontramos el de segunda generación. ¿Hay alguna diferencia palpable? Pues en el aspecto de funcionamiento yo no lo he encontrado la diferencia, pero sí en la estética, un poco en la esfera de la parte trasera que tenemos detrás. Encontraremos simplemente un puntito, por decirlo así de alguna manera, mientras que en el de primera generación tenemos ahí
4 puntos en la parte trasera, no sé cómo denominarlo, 4 círculos. En este caso sí que hay una diferencia en velocidad, aunque para mí es casi inapreciable. No sé si en cuanto a exactitud vamos a encontrar, ya que he hecho unas pruebas, pues 2 o 3, que tampoco han sido muy diferentes unos resultados de los otros. También tenemos que diferenciar que el Series 5 tiene el sensor de electrocardiograma, que nos va a medir un poco la frecuencia de nuestro corazón, los latidos de nuestro corazón, si son normales, si no son normales. Tampoco nos detecta problemas graves, ¿vale? Tenemos que decirlo, porque Apple aclara muy bien que no nos va a detectar un ataque al corazón, aunque sí que es verdad que en la presentación nos han dicho un poco que podría en algún momento detectar algunos fallos que tengamos de vez en cuando en nuestro corazón. Es verdad que no se hace responsable de no detectarlo. Puede detectarlo, pero si no lo detecta, pues no es su problema, ¿no? Apple lo deja bastante claro. Funciona también bastante bien, lo he probado y me ha gustado mucho. Otro sensor para, bueno, pues añadirlo a nuestra aplicación Salud y para que nosotros, bueno, pues nos sintamos un poco mejor y realmente le saquemos partido si tenemos, bueno, algún tipo de problema con esto. El Series 5 también tiene una brújula que en caso de que seamos, bueno, montañistas o que nos vayamos a correr por el monte de vez en cuando, pues lo necesitaremos si no tenemos conexión a internet o no llevamos el dispositivo móvil. Será de ayuda, aunque es algo bastante residual, chicos. No creo que una brújula nos cambie la vida. En este caso estoy siendo, como veis, un poco tirando hacia el Series 3. No os preocupéis porque yo recomiendo bastante el Series 5. Aún así voy a esperarme a decirlo al final. En este caso la brújula es algo diferencial, igual que su procesador. Tendremos un mejor procesador en el Series 5. En el Series 3 tenemos el S3, el S5 en el Series 5, que es dos veces más rápido, ¿vale? Tenemos que decirlo. En el día a día se va a notar, pues sobre todo en aquellas aplicaciones como mapas o aplicaciones que necesiten un poquito más de rendimiento. Funciona bastante bien el Series 3, aunque sí que hay un pasito del Series 5. En cuanto a la corona, también hay diferencias. La del Series 5 tiene respuesta áptica y la del Series 3 no la tiene. En cuanto a fluidez, son las dos igual de fluidas, van muy bien en este aspecto, no tendremos tampoco ningún problema. Igual que no tendremos problema, yo creo, aunque sí que hay diferencias en las llamadas internacionales de socorro, ¿vale? De SOS, que en el Series 5 tenemos llamadas internacionales, mientras que en el Series 3 solo tenemos llamadas nacionales. Parece algo, una tontería. En este caso, si nos encontramos fuera de nuestro país, sería interesante, si no tenemos un móvil a mano, utilizar esta función. En cuanto al Bluetooth, también tenemos diferencias. El Series 5 cuenta con un Bluetooth de quinta generación o 5.0, mientras el de Series 3 cuenta con un 4.2, que en este caso yo he emparejado los AirPods un poquito más rápido en el Series 5, pero también es una mejora que si se juntan con las demás hacen una mejora sustancial del dispositivo, pero así por separado tampoco encontraremos grandes diferencias. Son dos muy buenos dispositivos, ya os digo. Igual que en almacenamiento, en este caso el de Series 5 tiene 32 GB, 25 libres, mientras que el Series 3 tiene 16 GB y libres aproximadamente 5, si no me equivoco, ¿vale, chicos? Es verdad que si instalamos aplicaciones, si tenemos muchos podcasts descargados, si tenemos música en nuestro Apple Watch, pues sí que estos 32 GB nos servirán muchísimo. 16 puede que se nos queden escasos, aún así si optimizamos un poquito el almacenamiento, creo que no tendremos ningún problema. Cosas que tienen iguales estos dos dispositivos: tienen el mismo GPS, altímetro, la resistencia al agua de hasta 50 metros, algo muy positivo, ya que si salimos a correr, si estamos en el gimnasio y sudamos mucho, o si nos llueve cuando estamos fuera, pues será algo bastante importante, incluso ducharnos con él, o bueno, bañarnos en la piscina o en el mar. Ojo con el agua salada, intentad siempre echarle después agua dulce, lavarlo un poquito. Tiene también el mismo sensor de luz ambiental, los dos compatibles con Apple Pay, el mismo micrófono y también un brillo prácticamente igual. Y después, por último, una batería de 18 horas. Puedo confirmar esto. Es verdad que la pantalla LTPO
pues es algo sustancial y mejor en el Series 5, pero eso no le quita vida útil de batería, ya que el procesador hace una mejor gestión de esta batería. Así que chicos, para no enrollarme mucho más, como conclusión, el Apple Watch Series 3 es totalmente recomendable, con una tecnología que está muy bien, que no tenemos lo último de lo último, pero si queremos un dispositivo para traquear un poquito nuestros pasos, para traquear un poquito nuestra actividad física, para ir al gimnasio, para hacer deporte sobre todo, vamos, pues será un dispositivo de entrada muy positivo, que nos dará una experiencia, la verdad, muy buena. Nos llegarán las notificaciones, nos llegarán nuestras llamadas si tenemos nuestro iPhone cerca, y el Apple Watch Series 5 ya es un dispositivo para estar a la última. Si ya habéis tenido un Apple Watch, el Series 3 o el Series 4 es un salto, bueno, del Series 4 no, pero del Series 3 hacia atrás un salto bastante importante si ya estáis experimentados con este tipo de tecnología, con el Apple Watch, ¿vale? Yo creo que este ha sido un resumen un poquito de estos dos dispositivos, una comparativa. El dispositivo Watch Series 3 para la gente que aún no ha tenido ningún Apple Watch, y el Series 5 ya para gente un poquito más avanzada. ¿Qué nos queda? El Series 4, ¿vale? Este es un dispositivo que si lo encontramos a un muy buen precio, pues yo os lo recomendaría antes que el Series 5. ¿Por qué? Porque simplemente tiene prácticamente lo mismo, detector de caídas, que se me olvidó que también tiene el Series 5, y además algo muy importante, que es el precio, ¿vale? Que tendremos un precio muy inferior y prácticamente las mismas características, por eso lo han sacado directamente de la Apple Store. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil, espero que hayáis sacado un poquito las conclusiones, las mismas que yo, puede que no, pero sí las vuestras propias. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!